Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo están evolucionando los precios de la energía. Esto nos afecta si queremos instalar paneles solares. Así que, si quieres instalar paneles solares y quieres saber si sigue siendo rentable, adelante vídeo. En capítulos anteriores hemos visto cómo se está empezando a dar el caso en el que nos están empezando a cobrar por verter energía a la red. Esto obviamente es para las tarifas que están vinculadas al PVPC, es decir, que te pagan los excedentes por PVPC. Obviamente para la gente que tiene tarifas en las que el excedente se lo pagan a un precio fijo, este tipo de cosas no le afecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que PVPC, nos guste o no nos guste, marca la tendencia del mercado. Es decir, si el precio en mercado PVPC se paga a una determinada cantidad, tarde o temprano las tarifas van a tender a ese precio. Es decir, no tiene ningún sentido que si en mercado se esté cobrando por inyectar a determinadas horas, que haya otras compañías que te terminen pagando por inyectar esas horas. Es absurdo. De hecho, la prueba la tenemos cuando estábamos en el año 2022, justo antes de que se produciera la guerra de Ucrania y hubiese una subida de precios tan grande de la energía, en el que se vio claramente que había tarifas de precio fijo que en cuanto hubo renovación de esas tarifas, inmediatamente las compañías subieron un montón el precio, con lo cual se demuestra que PVPC al final termina marcando la tendencia del mercado, es decir, termina marcando qué va a pasar con los precios de la energía. Lo que vamos a hacer hoy es evaluar y ver un poquito qué pasaba anteriormente con la energía y qué tendencia estamos teniendo actualmente para saber un poco qué es lo que puede ocurrir y empezar a pensar si tiene sentido o no tiene sentido instalar placas solares. Fijaros, ahora mismo tengo abierta la página de Esios, que es donde podemos consultar todos los precios de PVPC directamente. Como Esios tiene una cosa muy interesante, que es que puedes consultar también los precios antiguos, vamos a empezar a consultar un poquito los precios antiguos. Si os dais cuenta, en el 2021, esto es agosto del 2021, aquí podemos ver la gráfica de cómo funcionaban los precios, ¿vale? Si os dais cuenta, los precios básicamente principalmente por la noche eran más baratos, en este caso estamos hablando, pues por ejemplo, fijaros, de 0,12, a media mañana subían, media mañana casi día, bajaban un poco en el centro del día y al final de la noche subían, ¿vale? Si os dais cuenta, si vamos pasando días, siempre más o menos, la gráfica es siempre más o menos igual, salvo los fines de semana. El 21 del 8 del 2021 es un sábado y los sábados digamos que la energía pues estaba menos oscilante. El domingo 3/4 de lo mismo y otra vez el lunes más o menos siempre el mismo patrón, es decir, a las 12:01 tenía su pico, volvía a bajar a las 4:05 de la tarde, que no es la hora pico solar, y volvía a subir a las 8:09 de la tarde. Esto es el patrón antiguo. Esto es 2022. Empiezan, fijaros, a subir muchísimo los precios de la energía, sea porque digan que sea por la guerra o por lo que sea, pero el caso es que empiezan a subir un montón los precios. Fijaros que ya nos vamos a precios de 30 céntimos el kilovatio. Si os dais cuenta, el patrón es más o menos exactamente el mismo, es decir, más bajo por la noche, hay una pequeña subida, vuelve a haber una pequeña bajada más o menos a mediodía y vuelve a haber una subida, pero se están empezando ya a suavizar, ¿vale? Lo que es esta primera subida se está empezando a suavizar, ¿vale? Es decir, que vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Como siempre, los días de fin de semana la gráfica cambia completamente, dado que las industrias por norma general están paradas y el precio de la energía ya cambia. Aquí ya fijaros que ya empezamos a darnos cuenta que en hora solar punta los precios varían. Antes, si os dais cuenta, en el 2021 los precios eran más o menos fijos, pero ahora ya empieza a ocurrir que los fines de semana, en hora pico solar, ya empiezan a bajar los precios. Fijaros que aquí estamos en 0,26 y aquí nos vamos a 0,07 y el domingo, que es el día 17, 3/4 de lo mismo, ¿veis? Es decir, se empieza ya a notar en el 2022 que la fotovoltaica está empezando a afectar, es decir, que está empezando a tirar los precios del PVPC. Obviamente, cuando llegamos al lunes, otra vez volvemos a tener precios diferentes, es decir, otra vez volvemos a
la curva suavizarse, ¿vale? Es decir, esa bajada que teníamos tan pronunciada en la hora pico solar en los fines de semana, durante la semana se suaviza. Pues fijaros lo que va a ocurrir ahora en 2023. Esto es un martes de 2023. Fijaros, por la noche más baratito, sube al principio porque lógicamente todavía aquí las placas no producen mucho, pero fijaros todo lo que baja, ¿vale? Fijaros los precios que tenemos a la hora pico solar, es decir, se acentúa muchísimo más la utilización de la fotovoltaica, es decir, hemos instalado más fotovoltaica, afecta mucho más a la gráfica. Fijaros que siempre repite más o menos el mismo patrón, es decir, que en la hora pico solar tenemos los precios más bajos. Incluso fijaros que el día 14 los precios a los que estamos llegando a comprar energía es a 4 céntimos, es decir, está realmente muy barata la energía. Pero es que fijaros lo que ocurre cuando nos vamos al fin de semana. Cuando nos vamos al fin de semana siempre es cuanto más se nota el patrón fotovoltaico, es decir, cuando más afecta a la hora de la gráfica el patrón fotovoltaico, y es que fijaros que estamos hablando que la energía se está cobrando a 2 céntimos, es decir, que la energía es baratísima. Claro, ¿qué ocurre en esta situación? Es decir, estamos tendiendo a una situación en la que la energía se va a cobrar más barata en horas solares que fuera de las horas solares, es decir, lo que está ocurriendo es que la energía va a tender a ser más barata en las horas solares que en el resto de horas, que es exactamente lo que ocurre cuando compramos una instalación fotovoltaica. Es decir, cuando compramos una instalación fotovoltaica, nosotros lo que estamos haciendo es precomprar energía. Es decir, yo precompro una energía porque sé que esas placas fotovoltaicas van a producir una determinada energía, y lo que consigo es que el coste de esa energía que producen mis placas fotovoltaicas pues es un coste muy bajito. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, con lo cual yo me voy a ahorrar dinero porque la energía que producen mis placas a la hora de la verdad sale más barata que la que compró la compañía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si de repente el mercado lo que tiende es a que en horas fotovoltaicas la energía sea mucho más barata, va a dejar de tener sentido instalar placas fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque cuando yo precompro una energía barata, resulta que la compañía también me la vende muy barata, con lo cual la amortización de esas placas que estoy instalando no va a tener ningún sentido, va a ser una amortización kilométrica, larguísima, o sea, va a ser imposible amortizar esas placas. Con lo cual, como el mercado siga evolucionando así, que todo parece que va a seguir evolucionando así, la instalación de placas fotovoltaicas va a ser algo difícil de sostener, hablando siempre económicamente. Fijaros, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver qué energía producen las placas que vamos a instalar en nuestra casa. Vamos a ser generosos y vamos a decir que las placas que vamos a instalar se van a instalar con la mejor inclinación y orientación posible, es decir, vamos a suponer que tenemos condiciones ideales, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que tenemos que marcar en PVGIS es que decirle que optimice la inclinación y el azimut, con lo cual lo que va a hacer el sistema es decirme la producción, suponiendo que ya os digo que normalmente es muy raro que puedas tenerlas orientadas exactamente lo mejor que se pueda, es raro, pero vamos a ser generosos y vamos a decir que venga, que sí, que optimice la inclinación. Lo que vamos a calcular es para una instalación de 1 kilovatio pico y luego ya pues multiplicaremos por lo que nos haga falta. Y como siempre hay que activarle unas pérdidas porque todo sistema fotovoltaico tiene pérdidas. Fijaros que esto es lo curioso, que si yo selecciono una ubicación en el norte de España, pues por ejemplo por aquí, por Santander, da igual, un poco a voleo, y le digo que visualice los resultados, fijaros que estamos hablando que en el norte de España, con las placas perfectamente instaladas y perfectamente orientadas, estamos hablando de una producción anual fotovoltaica de unos 1100 kilovatios, es decir, que realmente la producción pues no es muy buena. También es cierto que en función de exactamente de dónde ubiques, ¿vale? Porque hay sitios en los que son un poquito más lluviosos o un sitio que son un poquito menos lluviosos, pues estás hablando de 1100, 1200, pero más o menos vamos a andar por ahí. Si nos vamos al centro de la península, es decir, si nos vamos, por ejemplo, mismamente en Madrid y volvemos a hacer exactamente el mismo ejemplo, es decir, calcular con las placas perfectamente orientadas y todo este tipo de cosas,
Fijaros que la producción ya se va a 1588 kilovatios, es decir, que tenemos una ganancia casi de un 50%, en un 50 vamos a un 40 más o menos. Es decir, que se nota muchísimo la diferencia de poner placas en el norte a ponerlas ya en el centro peninsular. Y si nos vamos a Andalucía, es decir, todavía más al sur, estamos hablando que ya nos vamos a una producción de 1666 kilovatios, es decir, todavía un poquito más. Ya no hay tanta diferencia, ¿vale? Sí que es cierto que la diferencia bastante grande es a partir de, digamos, estas cordilleras que tenemos aquí, que ya sí que se nota bastante diferencia de producción, ¿vale? Pero en el resto de España, pues hombre, sí, hay diferencia, pero más o menos en torno a 1400, 1500, pues es fácil producir. Con esto ya nos hacemos una idea más o menos de las posibles producciones que podríamos tener en función de dónde estamos. Insisto, esto lo estamos haciendo para la mejor inclinación y mejor orientación, que en nuestras casas normalmente solemos poner las placas directamente sobre la cubierta para estorbar lo mínimo posible visualmente en la instalación de las placas, con lo cual ya os digo que la variación de producción es bastante grande. Pero bueno, estamos siendo generosos, queremos hacer un ejemplo generoso para ver si realmente tiene sentido o no instalar placas. Bueno, fijaros, yo aquí me he hecho un Excel para que entendamos esta evolución que hemos sufrido y en qué nos va a afectar. Bueno, lo primero, hablamos que vamos a poner una producción anual de 1500 kilovatios hora, que es una producción anual muy buena, ¿vale? Entonces vamos a suponer que nuestro kilovatio pico de placas produce 1500 kilovatios hora anuales. Vamos a instalar 5 kilovatios pico, ¿vale? Con lo cual la producción anual de nuestra instalación van a ser 7500 kilovatios hora. El estudio económico hay que ponerle un plazo temporal, ¿vale? Es decir, hay que decir, esto lo voy a amortizar en 10 años, en 20, en 15, en 30. Vamos a irlo cambiando, pero vamos, la idea es 10 años. Más de 10 años, desde mi punto de vista, no tiene sentido a la hora de hacer las amortizaciones. Primero, porque son periodos extremadamente largos y segundo, porque además, pensar siempre una cosa. La instalación fotovoltaica consta de diferentes elementos, es decir, bueno, básicamente principalmente de dos, de un inversor fotovoltaico y de unas placas solares. Si bien las placas solares sí suelen tener garantías entre 20 y 25 años en función del fabricante, los inversores solares no. Los inversores solares se quedan normalmente como mucho en 10 años de garantía, con lo cual significa que si tú además vas a hacer un estudio económico y lo vas a hacer a más de 10 años, pues como no tengas garantía de los dispositivos, pues tienes un verdadero problema porque se te puede estropear el negocio, con lo cual no tiene sentido. Sí que tenéis que saber que sí que hay otro tipo de inversores, por ejemplo los microinversores, en particular los microinversores de Enphase, que sí os dan más garantías, en particular creo que son, no sé si son 20 o 25 años me suena de garantía, pero vamos, sí que sé que seguro dan 20 años de garantía. Entonces, vamos a hacer el estudio a 10 años. Significa que si esto produce 7.500 kilovatios hora en un año, en 10 años van a producir 75.000 kilovatios hora. Vamos a suponer que el precio de esta instalación de 5 kilovatios pico sea 6.500 euros, que es un precio pues normal, más o menos de mercado. ¿Qué significa? Que si tenemos 75.000 kilovatios hora y esto me cuesta 6.500 euros, el precio al que me sale cada kilovatio es 0,87 euros. Es decir, estoy precomprando energía a 8,7 céntimos de euros. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que depende del número de años que tú pongas aquí el negocio. Si pongo 20 años, lógicamente el precio lo divido a la mitad, porque estoy haciendo más años, es decir, yo la instalación ya la pagué, ¿vale? Con lo cual, mientras más años ponga, pues lógicamente más barato es el precio. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente tú tienes que poner un número de años en los que dices, a este número de años tengo que haber amortizado la instalación, si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, como lo vamos a poner a 10 años, estamos hablando que la energía nos cuesta a 8 céntimos. Vale, pues siguiendo con este ejemplo, lo que vamos a decir es, nuestra casa consume 5.000 kilovatios hora, es decir, que anualmente hablando, ¿vale? Es decir, nuestra casa va a consumir 5.000 kilovatios hora. Vamos a suponer un precio fijo del kilovatio de 17 céntimos, que es ahora en las compras conjuntas de energía que tenéis, es un precio que se consigue para las 24 horas sin problema. Estamos hablando que si consumes 5.000 kilovatios hora y cuesta 17 céntimos el kilovatio hora, hablamos de un coste anual de 850 euros. Un consumo de 5.000 kilovatios hora es un consumo de una casa con un consumo, no tiene muchas cosas eléctricas, pero ya te empieza a tener un consumo, pues bueno, ya un poquito decente, pero no tiene ni calefacción eléctrica ni cosas así muy salvajes.
Vale, el coste de los 850 euros obviamente es sin ningún tipo de placa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que decidir de estos 5.000 kilovatios hora cuántos los vamos a consumir directamente de las placas y cuántos los vamos a tener que consumir directamente del grid. ¿Por qué digo esto? Porque sí, nuestra instalación produce 7.500 kilovatios hora anuales, que casualmente son más de estos 5.000, pero el problema es que las placas producen a las horas solares. Fuera de las horas solares no producen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que intentar mejorar el porcentaje de autoconsumo, es decir, de cuando se está produciendo, consumirlo lo más posible para que mi instalación se amortice lo antes posible. Pero el problema es que va a haber momentos en los que no va a haber manera de consumir directamente del sol, sino que voy a tener que consumir del grid. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora hay que presuponer un porcentaje de autoconsumo. Lo normal es que cuando hacemos un estudio, como los que hacemos en domótica solar, no es que lo presupongamos, es que lo calculamos realmente con tu consumo histórico, calculo el autoconsumo de verdad. Aquí, como es un ejemplo genérico, lo vamos a presuponer. En la presunción que se hace siempre cuando te hacen un estudio solar, cualquier compañía que te hace un estudio solar muy básico y que no te hace un estudio solar realmente bueno, siempre te presuponen un autoconsumo del 40%, que ya os digo yo que es alto, es decir, es raro llegar a autoconsumos del 40% si no modificas nada tus patrones de consumo. Es decir, si tú consumes de una manera, te pones placas solares y sigues consumiendo exactamente igual de la manera que consumías, un autoconsumo del 40% es difícilmente alcanzable. Vale, con este autoconsumo del 40% lo que va a ocurrir es que de los 5.000 kilovatios hora que consumimos, 3.000 los vamos a consumir del grid y 2.000 los vamos a consumir de las placas solares. ¿Qué es lo que ocurre? Que los únicos que pagamos son los 510 euros de los 3.000 euros que importamos del grid. Es decir, importar 3.000 euros del grid a 17 céntimos me cuestan 510 euros. Con lo cual, el coste de la electricidad con placas, en vez de ser los 850, pasamos a 510 euros. ¿Qué significa? Que esto, el ahorro anual que tengo es 850 menos 510, que son 340 euros. Como estamos hablando de un periodo de 10 años, el ahorro que obtengo son 3.400 euros. Es decir, que en ese periodo total me ahorraría 3.400 euros. Que, como podéis observar, el precio de instalación son 6.500 euros, con lo cual a 10 años esto no es negocio, ¿vale? No tiene sentido. Pero es que fijaros, si nos vamos a los precios de ahora mismo, si os dais cuenta, en nuestras horas solares realmente la energía, si la comprara directamente de PVPC, me estaría costando 0,8 euros. Es decir, prácticamente lo que me cuesta a mí la energía habiéndola prepagado comprando placas solares. Con lo cual, realmente, si lo pensáis, empieza a quizás no tener mucho sentido instalarte placas solares. ¿Por qué? Porque es que en las horas que tú produces esa energía, la energía casi te va a costar lo mismo comprándola de la red. Si bien es cierto que, claro, fuera de la energía solar, la energía me está costando más cara que con las tarifas fijas. Es decir, fijaros que aquí la energía me está costando a 25 céntimos. Mientras que si yo cojo una tarifa de 17 céntimos fijo las 24 horas del día, sí que tiene sentido. Sí que es más barato comprar la energía de las placas solares que a 17 céntimos fijas y constantes. Pero es que ya si nos vamos al viernes o al sábado, mejor dicho, en este caso, fijaros que es que los precios de la energía están más bajos que las tarifas fijas, es decir, el máximo estamos aquí en 15 céntimos y aquí está en 17, pero es que en cuanto empieza a salir el sol, la energía se hunde literalmente y se llega a pagar a 3 céntimos. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que cada vez más hay que echar cuentas y hay que echar números y hay que hacer un estudio solar, porque está claro que si seguimos con esta evolución de los precios en los que la fotovoltaica está empezando a afectar mucho a los precios de la energía, va a empezar a dejar de tener sentido instalar placas fotovoltaicas desde el punto de vista económico, siempre estoy hablando desde el punto de vista económico. Y ahora queda
una segunda variante, porque algunos os estaréis preguntando, ¿y si instalo baterías? ¿Y si aprovecho y cargo esta vez las baterías durante estas horas que son tan baratas y luego descargo en estas horas en vez de instalar placas solares? Es decir, si ahora cojo y aprovecho que es muy barata la energía durante las horas solares, me instalo una batería, la cargo en esas horas y luego aprovecho y la descargo en las otras horas. Pues eso lo vamos a dejar para el vídeo de la semana siguiente. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en los comentarios qué te parece y cómo está evolucionando los precios de la energía. Un saludo, hasta luego.